que hablemos un poquito de metodología, digamos, ¿no? Que fue, digamos, la metodología entendida como un instrumento, ¿no? Para poder llegar a determinados objetivos de la investigación que nos se plantea. Y cuando nosotros nos planteamos hacer un trabajo para todo el país, digamos, o donde queríamos llevar a todo el país, bueno, empezaron a aparecer las dificultades, digamos, ¿no? Dificultades en un sentido científico, no dificultades en un sentido más de lo que uno piensa habitualmente que es una dificultad, un problema, algo insoluble, sino simplemente un desafío, si quieren, por ahí sería mejor el término. Lo primero que, bueno, digamos, antes de pensar el tema de la regionalización, obviamente los tres investigadores yo creo que, digamos, un trabajo completo de alimentación, asumiendo que la alimentación es un hecho complejo, como decía Gloria al comienzo, en realidad también requeriría de otras disciplinas, digamos, ¿no? Es necesario que los trabajos sean multidisciplinarios, necesitamos nutricionistas, necesitamos economistas, necesitamos ingenieros agrónomos, necesitamos gente que esté trabajando, digamos, en la alimentación en general. Obviamente, bueno, digamos, una investigación siempre va en relación a la cantidad de recursos y fondos que uno pueda conseguir para hacerla, por lo cual ahí hay un límite que es innegable, ¿no? Por eso es que, digamos, nuestra investigación se orientó hacia lo nuestro que era la antropología, pero digamos, me parece importante señalar que en la medida de lo posible, si se hace un trabajo con alimentación, está bueno poder abarcarlo desde lo químico, desde lo bioquímico, hasta lo sociológico histórico, digamos. Me parece que es algo que cuando uno habla de la complejidad del hecho alimentario, está diciendo que es una complejidad analítica, en el sentido de que yo divido para estudiarla en todas esas facetas o aspectos que tiene la alimentación, pero cuando estoy comiendo, y si le pasa a cualquiera, comemos todo eso junto, digamos, ¿no? Comemos desde la molécula hasta el símbolo, todo lo que consumimos, no lo distinguimos, digamos, ¿no? Entonces, nada, esta salvedad de la multidisciplina, la interdisciplina, como quieran llamarlo, que me parece que en el caso de la alimentación es un tema es bien importante, digamos. Pero bueno, volviendo a nuestro trabajo, y en función, bueno, de nuestra pertenencia disciplinar como antropólogos, sí lo que queríamos ver es, bueno, ver cómo esa multiplicidad del fenómeno alimentario, esa complejidad del fenómeno alimentario, podíamos abarcarla nosotros con nuestras herramientas. Y para eso, digamos, como que nos dimos cuenta que lo menos que podíamos hacer era, por un lado, tener un análisis cuantitativo, más general, si se quiere, estadístico, y por el otro lado, aplicar lo que por ahí serían las técnicas más tradicionales de la antropología, como el trabajo de campo, la etnografía, digamos, ¿no? La observación participante. Y nos pareció un desafío también el poder después combinar de manera coherente ambas áreas metodológicas, por llamarlas así, ¿no? Digamos. O sea, poder ver cómo esa cuestión más cuantitativa, más estadística, nos daba de algún modo el contexto en el cual se iban a desarrollar las etnografías o el trabajo de campo. Es decir, básicamente, en qué contexto eran que las unidades domésticas iban a poder desplegar sus estrategias, iban a poder desplegar sus prácticas y presentaciones alimentarias, tratando siempre de obtener lo que ellos consideraban eran los satisfactores, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno dice que en la alimentación hay una clara teleología, ¿no? En el sentido de que hay un comportamiento orientado a un fin, digamos, ¿no? Evidentemente el fin es no solo nutrirse, sino que hay un montón de otros aspectos, pero en el cual, bueno, el tema de obtener energía de esos alimentos no es menor, digamos, sobre todo cuando uno al otro día tiene que ir a trabajar, digamos, ¿no? Es más que evidente. Entonces, un poco lo que nosotros veíamos como que esta metodología cuantitativa nos permitía un poco mostrar el contexto, ¿no? El contexto general en donde se iban a desplegar esas estrategias. Porque, digamos, nuestro supuesto teórico, podríamos decir, era que vivimos en una sociedad de mercado y la mayor parte de los alimentos, bueno, un poco se mostró en el gráfico que
mostró Patricia hace un par de diapositivas, la mayor parte de los alimentos se consiguen en el mercado, digamos, ¿no? Más allá que después haya una distribución reciprocitaria al interior de la familia o de la unidad doméstica, más allá de que nos inviten a comer o nosotros invitemos a comer, más allá de que haya asistencias que vengan del Estado, de ONGs o de fundaciones, en general la mayor parte de la alimentación se consigue en el mercado. Por lo tanto, es fundamental tener dinero para eso, digamos, ¿no? Es el punto central. Sin eso es muy difícil, digamos, obtener los alimentos, digamos, ¿no? Entonces, un poco queríamos ver esa cuestión general, cómo impactaba en lo micro, si se quiere ver así. Eso por un lado. Por otro lado, el desafío de decir, bueno, nuestra idea es abarcar todo el país. No quedamos en un análisis del área metropolitana de Buenos Aires, digamos, que si bien concentra casi el 40% de la población, nos parecía, y en algún sentido tenía que ver con cierto grado de esperanza que teníamos con respecto a que en determinadas regiones, sobre todo el NOA, Cuyo y NEA, se mantuvieran ciertos patrones alimentarios con al menos producción local, digamos, ¿no? Esa era un poco la esperanza también de ir a ver a esos lugares que lo que acontecía. Nosotros sabíamos que había habido un avance enorme de la industria alimentaria, pero bueno, conservamos esta... ¿Cómo? No cuento quién es el asesino, no voy a contar. Pero sí, bueno, esta idea de querer ir a ver qué pasaba también en el área, en estas regiones con, sobre todo en el caso, por ejemplo, del NOA y del NEA, también Cuyo, con tradiciones de poblamiento anteriores a la llegada a la conquista europea, digamos, con tradiciones alimentarias en el sentido muy antiguas, digamos, ¿no? Queríamos ver eso. Y por otro lado, porque también teníamos la duda, digamos, ¿no? Las preguntas son lo que querían las investigaciones, qué pasaba en el ámbito rural, digamos, ¿no? Eso también era algo que nos llamaba la atención. No queríamos solo quedarnos en el ámbito urbano, ¿no? Porque no considerábamos importante, al contrario, insisto, la mayor parte de la población argentina vive en ciudades, pero bueno, a la vez este vínculo con una cierta historia productiva argentina, ¿no? Que arranca a mediados del siglo XIX, si se quiere, por ahí un poquito antes, que es un país productor de alimentos, digamos. Queríamos ver, bueno, qué pasa en el ámbito rural con la comida. Nosotros definimos a priori que solo queríamos trabajar con unidades domésticas, con familias, si se quiere, con comida dentro del hogar. No nos iban a interesar las comidas institucionalizadas, como pueden ser los hospitales, escuelas, cárceles u otro tipo de instituciones, ni tampoco lo que eran comidas en restaurantes o otros ámbitos, sino que queríamos ver justamente lo que ocurría dentro de cada unidad doméstica, digamos, ¿no? Ese era uno de los objetivos. Y bueno, para dividir el país tuvimos algunos debates, buscamos bibliografía, leímos, vimos qué regionalización era la más conveniente, estuvimos discutiendo y lo que más nos convenía por el tipo de trabajo que íbamos a realizar nosotros y por dónde podíamos llegar a extraer los datos, sobre todo los cuantitativos, nos convenía la división que había realizado. En realidad no es DISDEC, hay que decirlo, ¿cómo se llama? Chiozza. Unos geógrafos de la década del 80, si no me recuerdo, que hicieron esta regionalización que después fue tomada por INDEC para sus digamos, investigaciones y relevamiento de datos. Y estas regiones, bueno, a mí me sorprendió, digamos, ¿no? Yo venía con la vieja idea, no había cursado geografía en la facultad, la verdad, y para mí las regiones no tenían la forma que tienen las regiones del INDEC, digamos, ¿no? Yo asumía, por ejemplo, ingenuamente que Entre Ríos, Corrientes y Misiones conformaban una región que se llamaba Mesopotamia o litoral, digamos, ¿no? Y si vemos las regiones como las plantea INDEC, Entre Ríos forma parte de la región pampeana. Fundamentalmente porque cuando se hicieron las regionalizaciones no se hicieron en función solamente de lo que se ocurrió al geógrafo en el momento, sino de determinados indicadores de datos que había con respecto a producción, por ejemplo, qué tipo de producción había, el tipo de desarrollo humano, una serie de elementos que se tomaron en cuenta. Y haciendo esos cálculos en lo que es la región pampeana, quedaba Entre Ríos, quedaba la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, pero quedaba fuera lo que es
el área metropolitana de Buenos Aires, digamos, lo que es Capital Federal más el Gran Buenos Aires, quedaba fuera de la región pampeana. ¿Por qué? Porque tenía diferentes características, digamos, ¿no? Después la región del NEA, o sea, del noreste, abarcaba a Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, digamos, ¿no? Es ese sector. La región del NOA, que abarcaba, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, Santiago del Estero, y quedaba fuera La Rioja, que forma parte de Cuyo, digamos, si mal no recuerdo. Entonces Catamarca forma parte, hay una de las dos provincias, que me acuerdo cuál, que forma parte de Cuyo, digamos. También algo me ha sorprendido bastante, digamos. Y por último, Patagonia, que se toma a partir de Río Negro para el sur. Esta división a nosotros nos permitía fundamentalmente tener dividido el mapa de cómo íbamos a acceder a cada una de las regiones y de dónde íbamos a relevar información. Al mismo tiempo, y esto fue esto un temilla, que era el tema de nosotros asumíamos como supuesto teórico que vivíamos en una sociedad de mercado, por lo tanto los ingresos eran para nosotros relevantes, digamos, ¿no? Bueno, ahí hubo una serie de temas con los datos que había dando vueltas, digamos, sobre la distribución del ingreso en el país. Y lo que decidimos hacer es no tomar los quintiles como se tomaba INDEC era el que ofrecía esos datos, sino hacer cortes con 3 sectores de ingresos. Un sector medio, un sector bajo y un sector alto, digamos, ¿no? Ustedes saben que, digamos, siempre las encuestas sobre ingresos siempre son mentirosas, digamos, ¿no? Hay como sobreestimación y una subestimación, digamos. Generalmente los sectores más pobres están sobreestimados y los sectores ricos fundamentalmente están muy subestimados. De hecho, pongo un paréntesis grande, que pocos estudios hay sobre la clase alta, digamos, ¿no? Y eso no es casual, digo, por la mayor parte de las ciencias sociales o de las ciencias de salud siempre estamos dedicados al sector de bajos recursos y se saben comportamientos, estrategias, prácticas, grupos de solidaridad, redes que se hagan. De la clase alta no tenemos la más pálida de las ideas y son los que gobiernan un montón, digamos, o por lo menos tienen el poder, no sé si gobiernan, no mezclemos las cosas, pero por lo menos tienen el poder. No se sabe prácticamente nada. Nosotros accedimos a algunos sectores que eran de, podríamos decirlo en criollo, clase media alta, digamos. No accedimos a los sectores realmente poderosos del país, digamos, ¿no? Es muy difícil acceder, lo más probable es que te manden a los ratones el día de leche, digamos. Me va a decir, soy un antropólogo, quiero ver tu patrón alimentario. No creo que a la familia Roca le caiga muy bien, digamos, ¿no? En general. Bueno, y lo otro que nos importaba, que también nos parecía relevante, que respondía, digamos, a nuestros, digamos, supuestos teóricos, era que en la unidad doméstica, dentro del ámbito familiar, no era lo mismo una familia que recién comenzaba, con hijos muy pequeños, que una familia que ya venía con hijos más grandes, que una unidad doméstica en la cual los hijos se estaban yendo y estaban formando nuevos hogares, digamos, ¿no? Nos parecía que había cuestiones vinculadas sobre todo con una experiencia acumulada que hacía que la forma, por lo menos esa era nuestra hipótesis, que las formas de cocinar, las formas de aprovechar los problemas, digamos, de ver cómo solucionar los problemas eran diferentes. Y eso tiene un cierto asidero histórico, incluso yo les diría que tiene un cierto asidero evolutivo. O sea, hay varios trabajos de antropología biológica evolutiva que plantean que, digamos, hubo presión de selección a favor de que aparecieran los abuelos en nuestra especie, que es la única especie que tiene abuelos, digamos, porque por el conocimiento, digamos, que esos abuelos pueden tener de situaciones muy dramáticas. Si uno lo reduce no al ámbito evolutivo, sino al ámbito nuestro, bueno, una señora que ha pasado el Rodrigazo, que ha pasado la devaluación de, ahí Miriam nos saluda, diciendo tiene experiencia con el Rodrigazo, con Martínez de Oz, con la hiperinflación, con la convertibilidad y con la crisis del 2001, la verdad que ve ahora el aumento de precios y dice, esto lo paso de taquito, digamos, ¿no? O sea, tiene... Y seguramente eso habría que verlo a futuro, o sea, me parece que ya es menester empezar a investigar de cómo se van desempolvando viejas estrategias, digamos, ¿no? Con respecto. Y esto es mucho más difícil si una madre tiene 19 o 20 años y vivió los felices
últimos 12 años, perdón por lo que dice, pero bueno, digamos, unos años un poco más alegres que lo estamos viendo ahora, y que entonces piensa, digamos, que el mundo es de esa manera, que los precios son de una manera, que el trabajo es, digamos, ¿no? Nos parecía que eso impactaba a la hora de poder, digamos, desplegar las estrategias de política de consumo, digamos, ¿no? Las prácticas y representaciones. ¿Alguien? Bien. Una de las cosas que hicimos o que tratamos de hacer fue la de hacer un poco de historia alimentaria, digamos, ¿no? Eso también me parece que es medio tributario de una orientación antropológica, digamos, donde si bien hubo corrientes clásicas que abordaban los problemas de manera sincrónica, sin tomar en cuenta la historia, ¿no? Por mencionar Levi-Strauss y el funcionalismo y el culturalismo como por ahí los más relevantes. Creo que nosotros también por digamos, la formación en el país y por, digamos, cómo se estudia antropología en la Argentina, la cuestión histórica siempre había estado atravesada. Y, digamos, tributaria de esa tradición, si se quiere, y tratamos de ver, digamos, qué es lo que había pasado antes, para tener sobre todo un punto de comparación con lo que estábamos viendo en ese momento, digamos, ¿no? Para eso, y gracias a que Patricia había juntado estadísticas de no existía el INDEC en el año 65, existía la CONADE, no sé qué quiere decir, Consejo Nacional de Desarrollo, que era un poco el que se encargaba de hacer las estadísticas. Acá una pequeña aclaración, digamos. Cuando uno empieza a ver los números de CONADE del año 85, va a encontrar que hay, sobre todo en alimentos, que es lo que nos interesaba a nosotros, un montón de categorías que no existían en aquel momento, digamos, y que tenían, por ejemplo, ahora apareció una categoría en INDEC que es comidas tomadas fuera del hogar, claro, digamos, ¿no? Y esa creo que no existía en el 65 directamente, o sea, nadie se plantearse la idea de que él comía fuera del hogar, digamos. Eso era como el tema de la importancia de la bebida. El tema de las bebidas también para la época. ¿Cómo? También cambió. Fue cambiando. Claro, justamente. Pero lo que sí podemos observar, digamos, en la reconstrucción es que de algún modo, digamos, en los tres sectores había cierta simetría. Si bien el sector más pobre, digamos, obviamente tenía un mayor consumo de cereales y tubérculos, era evidente que, digamos, existía un importante consumo de proteínas, de carnes y también de frutas y verduras, digamos, ¿no? Y bueno, en los otros dos sectores, digamos, eran prácticamente un espejo. Si bien, bueno, había por ahí leves diferencias, digamos, en cuanto a sobre todo frutas y verduras en los sectores más ricos, ¿no? Y eso hablaba de algún modo de una suerte de sociedad homogénea para el año 65, digamos, ¿no? Al menos en lo alimentario, digo, ¿no? Más allá de los problemas políticos que ya había sido derrotado Ilia y ya estaba Onganía en el poder, se conservaba, digamos, lo que había sido digamos, una cierta homogeneización de la sociedad, fundamentalmente a partir del proceso de sustitución de importaciones que comienza en la década del 30, pero centralmente, digamos, a partir del peronismo, ¿no? que introdujo un cambio social muy importante en ese sentido, digamos, ¿no? Donde la valorización del trabajo en términos de salario fue notoria, digamos, ¿no? Dicho esto, que suene eso, son datos objetivos, digamos, ¿no? No sea la valoración que uno puede hacer del peronismo, ¿no? Que no viene al caso. Vimos esto no, pero bueno, digo, eso es un dato. Había más equidad, exactamente. Había más equidad, lo podemos ver en este tipo de gráficas. Pasamos a la otra. Bueno. Una antes. Sí. Sí. Estaba pensando en Jalto, no sé si fuera del 90 y pico, pero bueno. Ah, no sé. Bueno, en el año 95-96, que fueron datos que usó Patricia para su doctorado, ya se observa el mismo patrón, pero completamente, digamos, donde los sectores pobres aumentan muchísimo el consumo de cereales y tubérculos, disminuye el consumo de carne y disminuye el consumo de
y verduras. En lo que podríamos decir el sector medio, se nota un impacto muy fuerte también porque aumenta muchísimo el consumo de cereales y tubérculos y baja en proporción el de frutas y verduras sobre todo, digamos, ¿no? Y bueno, eso es coherente con lo que aconteció en la década del 90, digamos, ¿no? O sea, este tipo de fenómenos uno los puede correlacionar con lo que ocurre a nivel de la economía en general, digamos, ¿no? Y ustedes saben, digamos, porque hemos vivido, como, que la década del 90, digamos, por lo menos para mí, el principal efecto que tuvo fue sobre el empleo, digamos, ¿no? La convertibilidad logra frenar la hiperinflación, los procesos hiperinflacionarios que vienen desde el año 89, que habían impactado ya en el poder adquisitivo, logra frenarlo, gracias a las ventas de digamos, el ingreso de dólares, gracias a las ventas de las empresas públicas que se privatizan, más los préstamos de Prime Day, digamos, que prestan vía Estados Unidos en la reestructuración, pero donde fundamentalmente se va a sentir, digamos, en que empieza a haber una enorme desocupación, digamos, ¿no? ¿Podemos hablar? Que me parece muy interesante es que ustedes saben cuando de 1976 al 2001 hubo justamente un modelo de acumulación en donde llamamos neoliberalismo, donde justamente todo eso que llegó hasta 1975 comienza a desarmarse, ¿no? Incluso llega lo que pasa, bueno, en estos últimos 10 años, no llegan ahora a la realidad actual, pero está muy bien desarrollado, ¿no? Y cómo eso se va plasmando en la alimentación. Claro, sí, esto fue, digo, el trabajo lo hicimos lo que vamos a hacer en 2010 y creo que lo redactamos en 2012 más o menos, y lo que habíamos visto en relación a lo que dice Gloria era un modelo agroexportador que había funcionado desde 1860, 1850, se quiere, hasta 1930, hasta la crisis del 30, donde ahí empieza un proceso de sustitución de importaciones, un modelo industrialista, desarrollista, digamos, que va a durar hasta el olvidaje, por poner una fecha, digamos, ¿no? O sea, las fechas son un poco arbitrarias en la historia, pero donde empieza un modelo aperturista, ¿no? Donde hay, digamos, las variables es siempre el salario, la variable ajustada es el salario, donde se abre la importación, donde, digamos, empieza un proceso inflacionario muy fuerte, que incluso la dictadura a todos los cañones nunca pudo bajar del 100% de inflación anual, digamos, un dato que por ahí se atenúa un poco durante el periodo alfonsínista, pero que vuelve con fuerza, digamos, a partir del neoliberalismo de la década del 90. Y lo que habíamos visto nosotros, que creo que si no llegamos a ponerlo por ahí por falta de perspectiva histórica, porque estamos demasiado metidos, era que a partir del 2003 había comenzado una suerte de, lo ponéis al final, de proceso proteccionista, digamos, donde se valorizaba el trabajo, digamos, donde el salario se cuidaba y donde había, digamos, proteccionismo, es decir, se impedía la invasión de productos extranjeros, lo cual, exactamente, impacto en digamos, un fuerte fomento del consumo, digamos, ¿no? Y una reindustrialización digamos, que había quedado medio como con capacidad ociosa en los años de los 90, que vuelve a recibir conforme. Bueno, ahora en este vértigo en Argentina nos volvieron a poner en una situación donde pareciera que este modelo proteccionista es solamente una brisa, no sabemos, digamos, no estamos muy metidos adentro. Lo que sí, evidentemente ya empezó a haber un cambio, digamos, ¿no? O sea, el consumo bajó, digamos, bajó incluso el consumo. Ustedes saben que los alimentos, según la economía, se definen son de demanda que se llama inelástica. Es una demanda rígida, también le llaman. ¿Por qué? Y porque, digamos, si Bill Gates puede tener 30.000 millones de dólares y yo no, y más o menos comprar comida más o menos es lo mismo, digamos. No puedes comprar en función de tu ingreso, digamos, ¿no? O sea, solo no puedes comer, ¿viste? No, me comparé con él solamente en la heladera y hasta ahí. No puede, exactamente. Es decir, no va a gastar más de lo que, digamos, hay un punto en que se corta, digamos, ¿no? Por eso se llama demanda inelástica. Con lo cual,
Eso quiere decir que es una demanda mucho más rígida, que responde menos a la coyuntura. Sin embargo, vemos las estadísticas que habíamos en una semana, en donde, por ejemplo, la venta de alimentos en supermercados bajó casi un 4%, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, es una señal muy fuerte de que realmente está disminuyendo el consumo alimentario, digamos, ¿no? Y bueno, claramente también este fenómeno que se ve en el 2006, digamos, que, bueno, no sacar la del 96, donde era aún muchísimo más marcada la separación entre los diferentes estratos sociales y en donde, digamos, también nosotros sospechamos que claramente la industria alimentaria también había empezado a meterse cada vez más en nuestra vida cotidiana, digamos, ¿no? ¿Cómo? Creando muchos mercados como los mercados de los pobres, los hipermercados, ¿no? Llegamos al 2006, donde vemos que de algún modo el patrón se unifica un poco más con respecto a lo que era el 96, sin llegar al patrón, a la sociedad homogénea que había en la década del 60, digamos, ¿no? Eso es lo que veníamos hablando de como... La década del 60, la gran diferencia está entre los pobres y los no pobres. En el 2006, la diferencia, o sea, pobres y medios no comen lo mismo, pero comen con la misma organización, con el mismo patrón. Y acá la diferencia se da entre los pobres y medios por un lado y el sector de clase media alta y alta con consumos exóticos. Y esto nos parece que es también muy interesante. Primero se rompe el patrón unificado del 65, pero después, pobres y medios forman un único bloque frente a los consumos especiales del quinto mundo. Esto también está hablando de alianzas de clases, de cómo consume y qué es lo que ese consumo que podríamos llamar popular y queda una élite, un grupito de un conjunto consumiendo de una manera diferente, como decía acá, ¿no? Pero marcadamente diferente. O estos comen más que lo que aquellos comen menos. Y esto me parece que también habla no de la comunidad, habla de la sociedad argentina, de las diferencias que ahora hay entre los sectores más acomodados y los sectores medios y bajos. Sí, esto también, si uno lo piensa, es coincidente con la teoría de la transición nutricional, ¿no? Que plantea que el mundo está cambiando de alimentos frescos y producidos localmente hacia alimentos industrializados y deslocalizados, ¿no? Producidos muy bien. Claro, pseudoalimentos, digamos, ¿no? Eso está marcando, está presente en todo esto. Sí. Bueno. Otro de los análisis que hicimos, y ya que paso el libro a para que hable un poco de la parte cuantitativa, es un análisis de lo que se llama elasticidad de ingresos. La elasticidad de ingresos es una medida que suelen tomar los economistas para ver cuánto cambia el consumo a medida que aumenta el ingreso, digamos, ¿no? Entonces, por cada peso de aumento del ingreso, qué cambios se van produciendo en el consumo, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros lo hicimos para los alimentos, porque de esa manera lo que queríamos ver era lo que se llaman alimentos trazadores. Digamos. ¿Qué es un alimento trazador? Es un alimento que es típico de un sector social, digamos, que se consume muchísimo más en un sector social que en otros, digamos, ¿no? Y una de las maneras de verlo es tomando las encuestas de gastos y haciendo un análisis. En realidad lo hicimos medio como de alimento por alimento, trabajo bastante minucioso en ese sentido, porque hay un montón de alimentos en la encuesta de gastos y hicimos tomando uno por uno
Bueno, los seres en realidad, ¿no? Digamos la verdad, que había un mono con una... Sí, no, obviamente interpretación nuestra, e incluso marcamos en Excel que nos diga, bueno, si a ver cuántas veces más cambiar el consumo a medida que aumentaba los sentimientos, eso para ver si ese se podía convertir en un alimento trazador, digamos, ¿no? ¿Y qué es un alimento trazador? Y es un alimento en el cual, con su sola mención, a mí me está dando la pauta de qué sector social lo come, digamos, ¿no? Si bien, por ejemplo, el pescado era un alimento claramente trazador que aparecía solamente en los sectores de altos ingresos. Eso no quiere decir que los sectores de muy bajos ingresos no coman nunca pescado, porque también depende de condiciones ecológicas. Si vos vivís en una isla en el medio del Paraná, y bueno, es probable que, por más que seas muy pobre en términos de ingresos al menos, es probable que tu consumo de pescado sea mayor que de alguien que vive en medio de una ciudad, de una ciudad mediterránea, por decir así, ¿se entiende? Pero bueno, yo creo que podemos pasarle a Gaby para que